sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger a los mayores. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Azarta Cuevas. Gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría comenzar con algunas consideraciones de índole práctica y moral para que este Gobierno socialcomunista y los gobiernos venideros lo tengan en cuenta, de forma que no despilfarren el dinero de todos los españoles en chiringuitos ideológicos, pesebres que consumen mucho y producen poco, chantajes y favores varios. Por citar algunos casos recientes, la subvención de 53 millones de euros a la línea aérea Plus Ultra o la donación de 128 millones de euros al Gobierno de Senegal. Y todo ello con la que nos está cayendo en España. Un importante recordatorio antes de entrar en lleno en mi intervención. Les recuerdo que los políticos no somos más que los gestores de lo que pertenece a todos los españoles, que la responsabilidad principal de cualquier gobierno es la protección de sus ciudadanos y que, por lo tanto, los recursos deben ir prioritariamente a cubrir las necesidades reales de los ciudadanos, que son a quienes en realidad les pertenecen esos recursos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020, el número de personas mayores de 65 años en España fue de 9.268.000, el 19,7% de la población española, estimándose que para 2025, es decir, dentro de 4 años, serán un total de 10.224.000, un millón más. Esto ya será el 22%. Este envejecimiento es especialmente acelerado, lo que nos obliga a preparar planes de futuro para que este sector de la población, de forma que no nos sorprendan las consecuencias de este crecimiento y estemos preparados para afrontarlo. Desde mi experiencia de exjubilado, que continúa participando en varios grupos y asociaciones de personas mayores activas, les diré que este colectivo se caracteriza en general por ser conservadores, tradicionales y muy reacios a los cambios, algo que ya constató el exvicepresidente y ministro de Asuntos Sociales, señor Iglesias, con declaraciones como la que hizo en 2013, y abro comillas, que habiendo personas de 20, 30 y 40 y tantos años, un viejo como Julio Anguita, que por entonces tenía apenas 70 años, debería de coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo, en referencia al Papa Benedicto XVI tras su abdicación, o irse a la M, no pronunció la palabra por respeto a la Cámara. O bien también lo que dijo de que lo de los abuelos nos desespera. Claro, ¿cómo no le van a desesperar si no le votan? De ahí su desprecio hacia los mayores y su incapacidad y negligencia criminal para gestionar lo que era de su responsabilidad durante la pandemia y que contribuyó al fallecimiento en residencias de casi 30.000 mayores, personas cuya pena y abandono fueron su única compañía en los últimos momentos de sus vidas. Ciudadanos de segunda, los que no cuentan, los que no pueden ser descartados los que pueden ser descartados y desechados cuando el Ejecutivo toma medidas en términos de coste-beneficio o recurre a criterios de priorización, por no haber previsto medios para poder garantizar los derechos de todos. Es por ello que hoy pedimos la reprobación del exvicepresidente del Gobierno por su absoluta inhibición en la responsabilidad que tenía a su cargo de las personas mayores en España durante la gestión de la crisis del COVID-19 y que condenamos de manera expresa en nuestra moción. Si fuese por Iglesias y su séquito de aduladores, los mayores en un país avanzado tendríamos un tope de edad para poder votar por el futuro. Pues miren, si la izquierda nos desprecia, en Vox los queremos a todos, con nosotros. Esta moción es consecuencia de la interpelación de mi compañera María Ruiz al entonces vicepresidente Pablo Iglesias el pasado 24 de marzo y que trata de la primera necesidad y mayor preocupación para los mayores, que no es otra que su salud, por la que instamos al Gobierno a asumir su responsabilidad derivada de la nefasta gestión de la crisis del COVID-19 respecto de las personas mayores en España. Y, adicionalmente, a promover las modificaciones legales oportunas para garantizar el pleno acceso de estas personas a los derechos fundamentales que la Constitución española les reconoce: la dignidad, la vida, la salud, la no discriminación por razón de su edad o circunstancia vital y la garantía de un sistema asistencial adecuado, máxime en el contexto de crisis sociosanitario que atraviesa España. Para Vox, todas las vidas importan, desde su concepción hasta el final de sus vidas. Así pues, por parte del Gobierno resulta indispensable
promover en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las medidas necesarias para implementar en los centros de salud un servicio de atención primaria de calidad y seguro, para que las personas mayores, vulnerables o con discapacidad cuenten con todas las garantías de una atención sanitaria universal y personalizada, así como elaborar y aprobar, y esto es muy importante, un plan integral nacional de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros servicios sociales de carácter residencial. Este plan deberá contemplar, entre otros, el establecer sistemas que garanticen la información y comunicación recíprocas entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y también establecer protocolos de actuación en caso de brotes de acuerdo con lo citado en nuestra moción. Y ahora entramos en un tema que hoy se ha hablado mucho de ello, en cuanto a la vacunación. En cuanto a la vacunación, es necesario llevar a cabo una eficaz ejecución del proceso frente al COVID-19 y siempre con carácter voluntario, que quede claro. Hoy el ritmo de vacunación es muy lento, con diferentes criterios de todo tipo, según comunidades autónomas e incluso dentro de la misma comunidad, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Les voy a poner un ejemplo. Los ciudadanos de mi edad, estoy ya en los 70, de la Comunidad de Madrid llevan ya algunas semanas vacunados con la primera dosis y, sin embargo, en mi comunidad, la valenciana, no solo no me han llamado todavía, sino que a los que tienen 9 años menos que yo empezaron a vacunarlos esta semana. Es el caso del señor Baldoví, que está ahora mismo vacunándose. Un verdadero desastre que ha puesto de nuevo en tela de juicio el modelo autonómico. Miren, había preparado una intervención en la que les indicaba qué habría que realizar para una vacunación eficaz en España. Se lo podré explicar cuando lo deseen. Pero después de la intervención del presidente Sánchez y de los portavoces de los partidos que apoyan su Gobierno, renunciaré en parte a lo que tenía preparado y les voy a dar algunos datos, como le gusta al señor Iglesias, para que no saquen pecho ni presuman de una gestión que en verdad ha sido muy mala en cuanto a vacunación. De 80 años o más, solo la mitad están vacunados, quedan desprotegidos el 49%. Entre 70 y 79 son el 3%, desprotegidos el 97%. Señoría, su tiempo ha terminado. Fue terminado. Termine, por favor. Presidente. Y entre 60 y 69 están desprotegidos el 95%. Por tanto, presumir de vacunación en estos momentos es un insulto. Con este ritmo de vacunación, la predicción del presidente Sánchez de tener vacunados el 70% no solo no se cumplirá, Señoría, debe terminar, por sino favor. veremos si habrá que esperar al año próximo. Tiempo al tiempo. Crear expectativas y vender humo es lo habitual del señor Sánchez. Recuerden que si hoy no lo son todavía, en un futuro todos ustedes también serán personas mayores y Vox también les defenderá. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hace un año el ministro de Sanidad y el vicepresidente del Gobierno comparecían para anunciar que Iglesias asumía la coordinación de las residencias en esta pandemia. A día de hoy, ambos han abandonado su cargo en el peor momento posible, demostrando lo poco que les importaba la salud y el bienestar de los españoles. Desde el inicio de la crisis del COVID-19, mi grupo parlamentario ha exigido una atención integral a nuestros mayores por parte de este Gobierno, una generación que solo ha recibido la indiferencia de Pablo Iglesias, que ha huido sin pisar ni una residencia. Por ello, hace unos meses ya pude avanzarle personalmente cuál sería su legado. Miles y miles de ancianos fallecidos, miles y miles de familias rotas, miles y miles de hijos y nietos que nunca le perdonarán una actitud irresponsable que no sé si le dejará dormir por las noches. Desde luego a mí no me dejaría. Del señor Iglesias se pueden decir muchas cosas, pero como todo en política, dependiendo de quién las diga, se miden con distinto rasero. Ladrón, corrupto y gentuza. Cretino y miserable. Yo jamás utilizaría este tipo de calificativos con respecto a ningún adversario político. Ladrón, corrupto y gentuza es como calificaba el señor Iglesias a la presidenta Aguirre. Cretinos es como define el señor Iglesias a quienes tienen mucho trabajo y lo sacan adelante. Y miserable fue el calificativo habitual del señor Iglesias para referirse al presidente Rajoy cuando estaba en el Gobierno. Distintos raseros, señorías, jalean insultos que reprobarían si saliesen de nuestra boca. Con lo cual, aunque todo lo que se diga de Pablo Iglesias está justificado por él mismo, yo no voy a utilizar este lenguaje. Sin embargo, sí que voy a calificar su labor como vicepresidente del Gobierno y no me duele en prendas decir que esta labor ha sido nefasta. La gestión del ingreso mínimo vital es una burla para cientos de miles de personas que lo necesitan.
Solo 200.000 hogares de más de 1.200.000 solicitudes han obtenido la prestación. Más de 55.000 personas han fallecido en las listas de espera de la dependencia en 2020, es decir, 152 fallecidos diarios mientras se tramitaba una solicitud que nunca llegó a resolverse. Y, por supuesto, como ya he dicho, se olvidó fatídicamente de nuestros mayores y de las personas con discapacidad. Durante la pandemia han fallecido más de 30.000 ancianos en residencias, solos, asustados, sin el apoyo del Gobierno de España, que ha ninguneado a un sector con el que personalmente colaboro de forma muy estrecha. Es evidente que Iglesias nunca se ha presentado a las elecciones para ganar ni para desarrollar un programa de gobierno. Se ha presentado para alcanzar un sillón desde el que conspirar y velar por sus intereses particulares. Y eso nos diferencia absolutamente. Esa es la gran diferencia entre Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso, entre Podemos y el Partido Popular, entre el comunismo minoritario que ustedes representan y la libertad para todos por la que lucha Pablo Casado. Por eso hoy el Partido Popular no puede mirar para otro lado. Hemos presentado enmiendas para proteger a nuestros mayores y vamos a apoyar esta reprobación a Pablo Iglesias porque estamos convencidos de que es lo que harían la mayoría de los españoles. Reprobar a Pablo Iglesias es reprobar la política del odio, de la crispación y de la confrontación de la que participan la nueva ministra de Derechos Sociales, la señora Belarra, y el portavoz de Unidas Podemos, el señor Echenique. Reprobar a Pablo Iglesias es reprobar su hobby de convertir la política en una serie de televisión como Juego de Tronos. Así ha construido su propio partido, en el que han rodado más cabezas incluso que en la propia serie. Reprobar a Pablo Iglesias es reprobar las afrentas a nuestra Constitución en un día como hoy, al espíritu de la transición y a nuestro rey Felipe VI, a la separación de poderes y, en definitiva, a nuestra democracia. Hoy vamos a reprobar a Pablo Iglesias porque moralmente debemos hacerlo. Por desgracia, su legado se queda en Moncloa. Más división, más polarización y más enfrentamiento. La misma marca con la que llega la nueva ministra, Ione Belarra, justificando las agresiones a otras formaciones políticas y a nuestra Policía Nacional. La señora Belarra todavía tiene la oportunidad de romper con Pablo Iglesias, aunque es complicado cuando el último nombramiento de su ministerio ha sido el de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, encargándose de la Agenda 2030 después de haber sido parte del equipo jurídico de las FARC. Recetas del siglo XIX para afrontar los grandes retos del siglo XXI. Su España en blanco y negro, señorías de la izquierda. En definitiva, no será este diputado quien llame al señor Iglesias inútil. No será este diputado el que llame al señor Iglesias miserable. Pero sí será este grupo parlamentario el que con su voto repruebe su labor. Por todo ello, apoyaremos esta moción. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Esta moción, consecuencia de interpelación que ha defendido el señor Asarta y que respaldaré con mi voto porque impulsa el bienestar y la salud de nuestros mayores, tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera, se plantea la reprobación del que hasta hace un par de semanas era vicepresidente segundo del Gobierno, el señor Iglesias Turrión, por su gestión en relación con las personas mayores y la coordinación de las residencias reconvertidas en espacios de muerte durante el periodo de pandemia. Lo de reprobar políticamente tiene mucho de testimonial, pero nada de efectivo. Es más, la izquierda acaba exhibiéndolo como un mérito en el currículum. Véase el caso paradigmático de la señora Delgado, triplemente reprobada por las Cortes Generales como ministra de Justicia, hoy flamante fiscal general del Gobierno y ocasionalmente del Estado. En el caso del señor Iglesias, que se nos ha ido a enfangar las autonómicas madrileñas, y para no sucumbir a la tentación de la lanzada moro muerto, solo me limitaré a constatar que su paso por el Consejo de Ministros al frente de la cartera de Derechos Sociales ha supuesto, con datos en la mano, y ya se han citado aquí algunos, una de las etapas políticas más nefastas, funestas y fatídicas de este periodo constitucional iniciado en el año 1978. Una grave responsabilidad compartida con el presidente del Gobierno, que lo nombró y lo mantuvo pese a su manifiesta incapacidad de gestionar acertadamente las funciones para las que fue creado un departamento con rango de vicepresidencia arropado por una amplísima y costosa estructura orgánica.
En el Congreso, algunos aguardamos expectantes la comparecencia de la nueva ministra, la señora Belarra, para conocer su línea de trabajo y sus objetivos para la legislatura. Pero viendo y leyendo algunos de sus mensajes, comentarios y declaraciones en los primeros días como ministra, me temo que con el señor Iglesias o sin el señor Iglesias, este Gobierno no tiene remedio. Señorías, la segunda parte de esta iniciativa parlamentaria de Vox plantea un conjunto de medidas imprescindibles y urgentes y con mayor motivo en este contexto de emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19 que se ha cebado con las personas mayores, cuyo bienestar, conviene recalcarlo, debería ser una prioridad nacional y cuya atención nos exige dar lo máximo para que no persistan las situaciones de desamparo y de merma de los derechos que les asisten. Permítame en este sentido que me haga eco de una reciente información que creo que ha pasado bastante desapercibida, pero cuyo contenido es de gran calado social. El Instituto Nacional de Estadística ha reflejado en su encuesta continua de hogares, publicada hace unos días, que en España hay 4.890.000 personas viviendo en solitario, de las cuales la mitad tienen 65 o más años y el 70% de ellas son mujeres. El primer año de la pandemia de coronavirus ha provocado, además de una enorme mortalidad, un incremento de hogares con personas mayores viviendo en soledad. Todo hace indicar que en 2021 y años sucesivos esa tendencia va a continuar como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población que, como otras veces he dicho en esta tribuna, es uno de los principales problemas al que se enfrenta España y que es hoy por hoy un fracaso mayúsculo de este Gobierno que tiene un ministerio para el reto demográfico incapaz de plantear y acometer medidas para paliar una situación que ya nos ha desbordado. Por cierto, otro ministerio que también tiene rango de vicepresidencia, con su correspondiente despliegue de cargos y de cargas, y otra calamidad en ciernes, la demográfica, y singularmente las secuelas que ello conlleva para la correcta y adecuada atención a nuestros mayores, lo que debería servirnos de aviso para los próximos tiempos. Una vez más se demuestra que, por muy rimbombante que sea el rótulo ministerial o la propaganda, no resulta de utilidad si no se acompaña de medidas y de recursos como los que se plantean en esta moción. Finalmente, respecto al tercer punto de esta iniciativa, que hace referencia a la vacunación, quisiera señalar que también resulta imprescindible su llamada a la eficacia en la campaña de inmunización, a tenor de la confusión creada por los dispares informaciones sobre presuntas contraindicaciones y efectos secundarios de varios productos, lo que ha puesto una vez más de manifiesto la falta de liderazgo sanitario de nuestro Gobierno, que siendo ministro Illa o siéndolo ahora la señora Arias, ha ido siempre a remolque de los acontecimientos en esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Presidente. Buenas tardes, señorías. Intervengo en el debate de esta moción presentada por Vox y para anunciarles que el Grupo Vasco no tiene ninguna intención de participar en la campaña electoral madrileña y que lanza una petición a los grupos parlamentarios en liza de que no metan en la agenda de este Congreso temas que a partir de mañana y también estos días deben resolverse y dirimirse en la contienda política en las plazas públicas. Porque, señor Asarta, si tuviera que elegir un adjetivo calificativo para esta moción, elegiría obsoleta. Ustedes, como bien ha dicho su compañera, debatió y trajo esta moción el 24 de marzo, cuando el 15 de marzo el antes vicepresidente Iglesias anunció su candidatura a las elecciones madrileñas y esa fue su única motivación para presentar esta moción. Y creo que eso no es en absoluto serio. ¿Usted cree, señora Sarta? Me está diciendo que no. Bien, vamos a ver qué es lo que ustedes piden, además de pedir la reprobación de un vicepresidente, de un ministro que ya no es ni vicepresidente ni ministro. Pero fíjese, ustedes piden
Facilitar todos los kits de diagnósticos a las personas que trabajan y que viven en las residencias de mayores. ¿Cree usted que no se está haciendo esto? Pregunta, pide, garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Cree usted que no se está haciendo esto? Inspeccionar cada una de las residencias y servicios sociales de carácter residencial. ¿Cree usted que no se está haciendo esto? Desarrollar tareas de limpieza y desinfección en profundidad. ¿Cree usted que no se está haciendo esto? Establecer un protocolo de actuaciones en caso de brotes. ¿Cree usted que no se está haciendo esto en las residencias? Y seguimos, establecer espacios libres de COVID en centros de salud. ¿Cree usted, señora Sarta, que no se está haciendo? Pues estamos buenos si fueran ustedes quienes tuvieran que gestionar. Le puedo asegurar que en Euskadi tiempo hace ya que se está haciendo todo esto. Esta iniciativa se presentó hace más de un año, la han tenido probablemente en el cajón y en el momento político que les ha interesado a ustedes la han traído aquí. Es un acto de campaña electoral que pretenden librar y desarrollar aquí. Y, desde luego, sabe qué es lo que votará nuestro grupo y les pido, por favor, que dejen a salvo de la contienda electoral esta Cámara. Gracias. Gracias, presidente. Señorías, comenzaré haciendo una referencia a que 29.500 personas es el número de fallecidos por coronavirus en las residencias de España, lo que llevamos de pandemia. 29.500 personas que se han ido sin poder despedirse de sus seres queridos, que han muerto en soledad, muchas de ellas sin entender qué es lo que estaba pasando. Miren, todos recordamos cómo Pablo Iglesias afirmó que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad habían solicitado que su vicepresidencia se pusiera al frente de los operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Él mismo dijo, asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Y es evidente que la gestión del Gobierno pues no ha sido la mejor, claramente, en términos sanitarios. En España han muerto hoy más de 76.000 personas como consecuencia del COVID-19. Sin embargo, en Alemania, con casi el doble de población, han fallecido prácticamente el mismo número de personas. Por eso, desde Ciudadanos, alcanzamos un acuerdo con el Partido Socialista para poner en marcha una comisión de evaluación sobre la pandemia. Es lo que necesitamos, señorías, evaluar la pandemia. Necesitamos datos, necesitamos evaluación para corregir los errores cometidos. Queremos saber por qué, tras haber sido un país con uno de los mayores confinamientos, de los más duros de Europa, los resultados a nivel sanitario han sido tan nefastos. Queremos, por lo tanto, que se investigue para poder actuar. Señorías, desde Ciudadanos pedimos al Gobierno que sea ambicioso, que se atrevan a replantear nuestro sistema de cuidados. Aprovechemos que esta crisis nos ha puesto negro sobre blanco las deficiencias del sistema y no permitamos que esta situación se repita. Hagámoslo por las víctimas y sus familias, que vean cómo los servidores públicos se ponen a trabajar, aunque sea tarde para muchos. Miren, es posible que uno de los factores que explique que la diferencia de Alemania respecto a nuestro país en tema de fallecidos sea que en Alemania tienen una ley de protección contra las infecciones que contempla medidas específicas de actuación en los centros residenciales, también en aquellos donde hay menores, para hacer frente a la propagación de infecciones en lugares donde se concentra una población especialmente vulnerable. Así que tenemos que dar la vuelta al sistema actual, señorías. No nos queda otra. Debemos replantear el concepto de los centros residenciales, de los centros de día, de la teleasistencia, de la ayuda a domicilio. Tenemos que contemplar igualmente cuál es la situación de esas personas mayores que se encuentran en soledad no deseada y que la sufren miles de personas en nuestro país. Y, por supuesto, señorías, tenemos que apostar en estos momentos por la vacunación. La llegada de las primeras vacunas ha supuesto un alivio para las personas que viven en estos centros y para sus familiares. Según los últimos datos disponibles, prácticamente el 100% de las personas que viven en estos centros han recibido al menos la primera dosis. Y ya se está viendo la reducción drástica del número de contagios y de fallecidos por esta enfermedad. Por eso, señorías, debemos apostar por la vacunación, sin excusas, sin paliativos. Porque cuando los españoles ven las noticias estos días, reciben una imagen bochornosa. Ven cómo se tiran las vacunas los señores del PP y los señores del PSOE. Cómo usan la vacuna como argumento electoral. Nefasto, señorías, nefasto utilizar una vacuna como argumento electoral.
Y resulta que esta estrategia pues tiene consecuencias, además. Y hay gente que no se quiere vacunar. Usan la vacuna como arma arrojadiza y tiene consecuencias muy graves. Generar dudas entre los españoles tiene consecuencias muy graves. Seamos responsables. Saquemos la vacunación de la campaña electoral. Esta es la propuesta que trae Ciudadanos y del debate político, porque el objetivo solo puede ser uno: vacunar, vacunar y vacunar. Vacunar más y más rápido. Porque la vacuna es la esperanza de millones de familias, es la esperanza de nuestras empresas, de nuestros autónomos, es la esperanza de nuestra sociedad. Señorías, apuesten por la vacunación, atrévanse a abordar un sistema de cuidados de una manera amplia. Protejamos a los más vulnerables, que son quienes más nos necesitan. Y para ello siempre van a poder contar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor vicepresidente. Miren, nos proponen una moción en la que básicamente, a grandes rasgos, se propone la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias, entre otras medidas. La verdad, no seré yo quien salga a defender al señor Pablo Iglesias, pero también me voy a sumar al resto de compañeros diputados que les han informado que no vamos a contribuir en exceso a la campaña electoral que ustedes tienen abierta y a utilizar este punto del orden del día para esta campaña electoral. Es cierto, del señor Pablo Iglesias hemos visto cómo pasaba del piso de Vallecas al casoplón de Galapagar. Como del casoplón de Galapagar volvía a Vallecas, pero esta vez ya con sudadera para hacer campaña electoral. De criticar que los eurodiputados cobraban 6.500 al mes a pedir la pensión o indemnización al finalizar como ministro. Ha pasado también de criticar las empresas del IBEX y el Bernabéu a acabar haciendo un Real Decreto Ley que adjudicaba a dedo 26,4 millones de euros. Y con todo, hemos pasado también de ver más casos abiertos en el juzgado por parte del señor Pablo Iglesias que no iniciativas en marcha. Si lo valoramos como vicepresidente, un solo proyecto de ley que no ha salido a luz. No ha habido reuniones con el sector en medio de la pandemia. No ha habido tampoco una actuación notoria en el ámbito de las residencias en toda la pandemia. Y, de hecho, hasta 24 veces se ha negado a comparecer en el Parlamento en medio de la pandemia para explicar qué estaba haciendo en toda esta cuestión. Lo que sabemos de él como vicepresidente son las series que nos ha explicado que veía y también sabemos el parco agradecimiento que le hizo el presidente Sánchez cuando el señor Iglesias se fue del Gobierno. Pero esto, sin duda, no vale la pena que la reprobación la hagamos nosotros. En breve la van a hacer los electores de Madrid en las elecciones que hay convocadas. Con lo cual, no se sorprendan con esta frase de que asumiremos esta tarea con el máximo compromiso cuando se puso a disposición para afrontar la pandemia ante el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa. Es evidente que formaba parte de otro de sus compromisos, como los que les he contado anteriormente. Pero tampoco, porque todo esto sea cierto, quiere decir que nosotros, como les decía, entremos en la guerra que tienen montada entre los dos extremos del populismo. Y, por tanto, como se decía antes, esta moción es desfasada en el tiempo. El señor Pablo Iglesias ya no está sentado en los bancos del Gobierno. Esta moción invade competencias de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, por eso tampoco no le vamos a dar ningún tipo de apoyo. Y, al final, esta moción es un insulto a aquellos que están al pie del cañón, que estuvieron al pie del cañón y que están actualmente al pie del cañón, porque, como se ha comentado, muchas de las cosas que se proponen no solo ya están en marcha, sino que han sido la gran solución para parar al virus. Por tanto, no se preocupen. En breve, los electores podrán decir si reprueban o no reprueban a Pablo Iglesias. Mientras tanto, nosotros lo que no vamos a hacer es participar de la campaña electoral, lo que no vamos a hacer es hacerles el trabajo sucio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes. Decía Concepción Arenal que no se pierde el tiempo en procurar hacer el bien. Y aquí está Vox con su empeño en ir en dirección contraria a esta máxima y arrastrar a esta Cámara a la inutilidad cuando encuentran ocasión. ¿Saben el sentido de una moción consecuencia de interpelación urgente? Pues el de aportar, una vez tomada nota de lo expuesto en la interpelación, propuestas para que el Gobierno las adopte en la materia que se trata. En esa interpelación se les explicó las medidas que se habían llevado a cabo. El plan de choque en dependencia firmado por los sindicatos y las patronales, que supondrá al final de esta legislatura
hasta 3.500 millones de euros, 2.100 millones de euros de fondos europeos que se destinarán principalmente a un sistema de cuidados. Se les explicó, además, que el 23 de marzo de 2020 se facultó a las comunidades autónomas, y miro a la bancada de la ultraderecha, para intervenir en las residencias, así como la posibilidad de solicitar la intervención de la UME. La señora Ayuso no quiso que fuese la UME y la señora Ayuso, de 710 residencias que hay en Madrid, solamente intervino 14. Pero además de eso, se puso a disposición de las comunidades autónomas un fondo de 300 millones para, entre otras cosas, reforzar el personal de las residencias. Y, por cierto, se les explicó también cuáles eran las competencias de carácter autonómico. Bien, traen ustedes una moción en la que piden que se haga lo que ya se ha hecho y en la que exigen al Gobierno del Estado que haga lo que es de competencia autonómica. Así que yo no sé si ustedes lo que tienen es una vagancia injustificada o una gran tendencia al embuste y no hace falta que elijan, pueden quedarse con ambas porque son compatibles. Y sea como sea, aquí tenemos la pérdida de tiempo. Y no porque la ciudadanía no merezca explicaciones con absoluta transparencia, sino porque lo que vienen aquí es a meter ruido, a continuar con esas estrategias trampistas de repetir una y otra vez algo que es mentira y utilizarlo precisamente por quienes han hecho oídos sordos a la situación en la que se han encontrado las residencias de mayores en los últimos años. Y esto lo digo con indignación colectiva y con dolor personal, porque es una vergüenza que instrumentalicen el daño así. Es indigno y es cruel. ¿Les preocupa de verdad la realidad de las residencias? En nuestro país hay 5.457 centros residenciales y casi el 75% son de gestión privada. El 88% si hablamos de la Comunidad de Madrid. Y eso explica la precariedad que ha visto cómo le saltaban las costuras en el momento de pandemia. Si la gestión de esas más de 5.000 residencias está concentrada en menos de 10 grandes grupos, ¿saben acaso cómo son las condiciones de muchos trabajadores y trabajadoras? ¿Saben acaso cómo son las condiciones de nuestros mayores? Porque no creo que lo sepan los fondos de inversión extranjera, que ya están por el 25%, que han visto un buen negocio en el derecho a ser cuidadas y cuidados de nuestros mayores. Y verán, ese derecho ha sido para que unos pocos se puedan lucrar. La salud de nuestras personas mayores es con lo que están haciendo negocio los mismos que defienden como patriotas. Y lo han hecho con lo público, con lo común, con lo de todas. Es que es verdad que al principio de su intervención el señor Asarta decía que la gestión de lo público es lo que tiene que revertir en la ciudadanía, no en los bolsillos de empresas que surgen gracias al capitalismo de amiguetes, porque de repente vienen muy bien y es el sueño de una señora empezar a medicalizar y tener una empresa con la que ganar dinero en medio de una pandemia. Vienen con esta moción con un dedo acusatorio que tienen que dirigirse a ustedes mismos y al resto de la bancada de la ultraderecha, porque ustedes han auspiciado el Gobierno de Ayuso, que tiene la mayoría de las residencias gestionadas por fondos buitre, por aseguradoras, por corruptos y por constructoras. Han auspiciado eso y, si quieren preguntar, es que ha sido muy educada la señora del Partido Nacionalista Vasco explicando lo que se está haciendo en Euskadi. Es que igual, cuando a Ciudadanos también le preocupa qué está pasando en las residencias, tendrían que mirar que están gobernando en la comunidad, que han estado gobernando en la Comunidad de Madrid con la señora Ayuso y que lo que ha ocurrido en Madrid era una responsabilidad directa de las comunidades autónomas. Así que vienen con esta moción en la que, por cierto, si lo que querían al final era reprobar al ministro, también eso les ha salido mal. ¿Qué quieren que les diga? Porque, entre otras cosas, para reprobar a un ministro, y se lo dice una diputada que lo ha podido hacer durante la 12ª legislatura y casi todo el Gobierno de Rajoy quedó reprobado con éxito, hacen falta motivos que hemos demostrado que no tienen. Y además hace falta un ministro al que reprobar, que a ustedes habrán descubierto en esa carrera totalmente alocada por figurar dentro de la competición del proceso electoral madrileño, que no tienen a quién estar reprobando ahora mismo. En pro de la memoria de nuestros mayores, hoy, 14 de abril, no quiero bajarme de esta tribuna sin compartir una reflexión que hoy le leía la escritora Isabel Cadenas Cañón. Contaba cómo, 90 años después, y acabo, presidente, de aquel 14 de abril de 1931, decidía no dejarse vencer por quienes funden y olvidan, que, como todos los años, sacará la bandera tricolor al balcón, evocando a Walter Benjamin cuando decía: ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence, y ese enemigo no ha dejado de vencer. Por eso, digamos por todos los que hoy no pueden decirlo, que este 4 de mayo no les vamos a dejar pasar ni a unos, ni a otros, ni a otros, y que viva la República. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Debatimos, señorías, una moción presentada por Vox sobre la protección de nuestros mayores. Y subo a esta tribuna a intervenir entre la sorpresa, la perplejidad y la tristeza. Sorprendida porque el objetivo de esta moción no es la protección de nuestros mayores. Ustedes venían a otra cosa y lo saben, a reprobar, que debe ser probar 2 veces porque el vicepresidente ya no está. Con perplejidad volvemos a escuchar su discurso de manual, suavecito pero agresivo, cual sermón dominical que como gota malaya esperan que cale y ya no engaña a nadie. Tristemente a ustedes no les importa nada la protección de nuestros mayores, su calidad de vida o la calidad de los servicios que los asisten. A la vista está en la Comunidad de Madrid, donde sostienen un gobierno del Partido Popular, el gobierno que menos intervenciones en residencias de mayores ordenó durante la pandemia, que rechazó la ayuda de la UME para las tareas de desinfección, que prohibió la hospitalización de los residentes y que prefirió construir un macrohospital a contratar a personal y reforzar la atención primaria. ¿A eso se refieren cuando hablan de protección de nuestros mayores? En esta moción no quieren aportar ni unir. Lo que pretenden es repetir el discurso de la crispación, del miedo, del enfrentamiento, de ruptura, ese discurso en blanco y negro que tanto les gusta. Después de escuchar su historia, vamos a conocer la verdad. Desde el inicio de la crisis sanitaria han sido varias las medidas adoptadas para asegurar la protección de nuestros mayores, en el ámbito sanitario, social y en situación de dependencia. Un fondo extraordinario de 300 millones de euros para las prestaciones básicas de los servicios sociales de comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales. La flexibilización en las contrataciones a la dependencia en los centros residenciales. La orden de 19 de marzo de 2020 de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores. ¿Han oído ustedes bien? 2020, primer estado de alarma. La de 23 de marzo de medidas complementarias y la de 26 de marzo del mismo año de recursos humanos. En enero de 2021, la puesta en marcha del Plan de Choque para la Dependencia, con una subida de 600 millones de euros, 3.500 millones de euros para revertir íntegramente los recortes del Partido Popular de 2012, con una evaluación completa de la situación, reduciendo las listas de espera, asegurando las condiciones laborales de los trabajadores, mejorando los servicios, simplificando trámites, ampliando la teleasistencia y la figura del asistente personal. Fundamental la incorporación de un censo de centros residenciales que desarrollará el Inserso y que facilitará la gestión de estos. Ante las provocaciones, los insultos, el Grupo Parlamentario Socialista y este Gobierno presenta hechos. Gestión, señorías, buena gestión, en momentos complicados, en una pandemia mundial de la que saldremos más reforzados si ponemos el foco en lo que de verdad importa, las personas. ¿Y qué hacen ustedes? Nada. Bueno, sí, poner zancadillas, dar una imagen distorsionada de nuestro país e intentar paralizar la llegada de fondos que den impulso a nuestra economía y nuestra protección social. Las comparaciones son odiosas, pero a veces hay que hacerlas para entender o volver a la realidad. Ejemplos de gestión de 2 regiones europeas. La Comunidad de Madrid, dándolo todo, incidencia acumulada más de 400 y paralizan la vacunación en Semana Santa de mayores de 80. Qué suerte ha tenido que le han vacunado aquí en Madrid. Comunidad Valenciana, Europa, somos Europa, incidencia acumulada 35 y ya se está vacunando a la franja entre 70 y 80 años. Madrid no se puede comparar con Valencia, son incomparables. Valencia, un gobierno progresista. Madrid, el Partido Popular. Valencia, impecable. Madrid necesita mejorar. Señorías,
Hoy solo debería existir un objetivo: parar la pandemia. Por eso se prioriza la vacunación. Y en los centros de mayores ahora los contagios son mínimos. Hoy la vacunación es la protección. Hoy la protección está en nuestras manos. Y finalizo. No lo pongan más difícil. Y si no van a aportar nada, sigan corriendo como la señora Ayuso. Apártense y, por favor, dejen que gobernemos en serio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señora Sarta Cuevas, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? A ver si esto funciona. Sí, funciona, sí. No sé si funciona. Sí. Sí, aceptamos las dos enmiendas que ha planteado el Partido Popular. No hay más enmiendas que esas. Muy bien. Pues muchas gracias por todo. Se suspende la sesión. No se ha suspendido la sesión. Ha quedado claro que no se ha